tardes a todos, bienvenidos. Buenas tardes. Cristal Esmeralda Díaz Regino, ¿verdad? Le doy la bienvenida, cachaditos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, Jesús. Dale pues, bienvenido. Pásenlo, por favor. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a darle gracias a Dios por otro año más de vida de Cristal Esmeralda Díaz Regino. Acompañamos a su familia, acompañamos a los amigos a compartir y a dar gracias a Dios por esta alegría y esta acción de gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor Jesús que vino a salvarnos esté con cada uno de ustedes. Pedimos a Dios su gracia, su bendición en este día bonito para Cristal Esmeralda. Por eso todos juntos decimos a Diosito: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Al celebrar la Santa Escolástica Virgen, te pedimos, Señor, que siguiendo su ejemplo, nos concedas amarte con un amor puro y experimentar las delicias de tu amistad. Te lo pedimos a ti, Jesús, que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Persinamos todos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinde, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede ser nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se ha transmitido y hace muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor.
Cristal, bienvenida, es un día bonito, especial. Esto que no se te olvide jamás, que se grabe aquí en tu cabecita, aquí en tu corazón, que viniste al templo, a la iglesia, a darle gracias a Dios junto con tus papás, tus amigos, tu familia, tus conocidos, tus invitados. Y desde luego la fiesta, porque los 15 años no se va a volver a repetir. Una sola vez se acabó. Mañana ya no, decir voy a celebrar otra vez mis 15 años, no. Dentro de 8 días otra vez, ya no, una sola vez. Por eso échale todas las ganas a tu vida. Ahorita es como la flor, una flor, decir cuando tú fuiste a buscar las flores, decir estas flores me gustan a mí. Que apenas estén abriendo los pétalos, y así también estás tú ahora. Vas a comenzar a vivir las experiencias propias de una vida ya de una persona centradita, una persona que va a pensar mejor. Por eso los 15 años, si tú sabes, has ido en varios momentos a celebrar, a acompañar a alguna amiguita, tú sabes que hasta hay madrina de muñequita, ¿verdad? La madrina que pase del último juguete de la niña ya lleva una muñecota. ¿Por qué? Porque es el último juguete que tú lo vas a conservar allá arriba y decir, ya no voy a jugar muñequitas. Ya, se acabó la adolescencia, ya ahorita la juventud, en adelante pensando, haciendo bien las cosas. Por eso luego te pido que le eches todas las ganas a tu vida. Si estudias, prepárate. Si vas a la escuela, tú también puedes dar clases como el profesor que te da o la maestra que te da clases. Tú también puedes ser una mujer triunfadora. Depende ahorita, es el esfuerzo. Muchos de nosotros no nos gusta estudiar, porque por la señal de la Santa Cruz, vámonos bien temprano a la escuela. No, yo no quiero ir. Y llegas a hacer la tarea. Y mañana examen y ahí te estás desvelando. Pero ya cuando tú llegas a la cima decir, ay, me van a dar mi título de enfermera, de profesora, de doctora. Y ahora sí, mi primer paciente, ahora sí, vámonos. ¿Cuánto? 7,000 pesos la consulta. Imagínate. Ahorita por eso es el esfuerzo. Te lo digo por experiencia. ¿Sí? Nosotros allá todavía me tocó a mí que no teníamos celulares. Comenzaban las computadoras y siempre en la biblioteca manejando los libros. Y hoy, si ustedes ven, no entiendo una palabra, voy al internet, inmediatamente me describe qué significa tal palabra. Hoy ya no hay que preocuparse tanto. Hoy tienes todos los medios a tu alcance. Otra cosa importante, respeta a tus padres, porque a veces cuando vamos creciendo parece que vamos al revés, como los cangrejos. Los cangrejos caminan así para atrás y van corriendo de lado, y a veces así nos toca a nosotros. Entre más grande, más rebeldes; entre más grandes, más desobedientes. Y debería ser entre más grandes, más obedientes. Sí, mamá, ya te escuché, yo te voy a ayudar. Sí, papá, yo te voy a obedecer, no voy a salir. Pero a veces decimos, no vas a salir, no, yo me voy a ir, ¿qué me importa? Yo me voy a ir. Peleando, eso no está bien. Por eso dice la palabra de Dios, hijo, hija, cuida siempre de tus padres en la vejez. Y no los menosprecies por estar tú en pleno vigor, porque el bien hecho al padre o a la mamá jamás se quedará en el olvido. Y cuando tú vengas a la iglesia, dice, a elevar una plegaria, esta oración inmediatamente será escuchada. ¿Por qué? Porque has obedecido a tus padres. Y yo siempre les estoy diciendo que la bendición de los papás está equiparada a la bendición de Dios. Por eso si papá te dice, hija, Dios te bendiga, te doy la bendición. Papá, mamá, hija, que te vaya bien en la vida,
tarde que temprano esa bendición te va a llegar, porque te las dan de corazón tus papás. Y por eso yo siempre les estoy repitiendo, papás, cuando se enojen con sus hijos, tengan cabeza fría. No les digan cosas pesadas, ni los maldigan, porque tarde que temprano esa maldición que tú le diste o le dijiste a tu hijo, a tu hija le va a llegar, porque viene de ti, de un padre, no de cualquier persona. Por eso siempre, cabeza fría, hijo, hija, que te vaya bien. Hijo, hija, que estés bien. Desde aquí yo oro por ti, rezo por ti. Debería ser ese el papel de cada papá, de cada mamá. Que Dios te bendiga, pues, Cristal Esmeralda. Disfruta tu fiesta. Sea agradecida con todos los que te están tendiendo la mano ahorita, porque hacer una fiesta cuesta mucho, tú sabes. Quizá tienes padrino de arreglo, tienes padrino del becerro, tienes padrino de música, tienes padrino. Siempre salúdalos, siempre agradecidos. Buenos días, padrino. Que te vaya bien, madrina. Estamos aquí, bienvenida, madrina. Un refresquito, madrina. Siempre agradecido con los que están tendiendo la mano ahora. Dios te bendiga. Muchas felicidades, Cristal. Un aplauso para ella. Gracias, Señor, por permitirme llegar a este día tan especial en mi vida. Estoy aquí acompañada de mis padres y familiares, por medio de los cuales aprendí a conocerte y amarte, llena de ilusiones y alegrías. Empiezo hoy una nueva etapa en mi vida. Señor, solo te pido que me des el alma poderosa del amor para luchar en contra de todo lo que pueda alejarme de ti y así poder disfrutar de esta hermosa etapa de mi vida. No lo escuchamos tanto, pero un aplauso fuerte porque se aprendió una nueva oración. Dile una palabrita a tu pequeña. Es un día bonito para ti, como familia. Hija, muchas felicidades, hija. Échale ganas, cuídate mucho, respeta a la gente, a todos. A mí, a tu mamá, a todos. Respeta. Quiero mucho. Aplauso para el papá, mamá. Primero que nada, gracias a Dios que llegamos a este día, que mi hija está cumpliendo sus 15 años. Felicidades, mami, sabes que te quiero mucho. Ándale, otro aplauso para la mamá. Aplauso. Felicítala. Palabras sencillas de tus papás, pero de todo corazón. Tú sabes el respeto, que le pongas todas las ganas al mundo. Yo te digo, tu estudio. El novio, las fiestas, ya habrá tiempo. Ahorita prepárate para que tengas un papelito en tu vida. Dios te bendiga. Muchas felicidades. Por todos nosotros aquí reunidos que hoy acompañamos a darle gracias a Dios por otro año de vida de Cristal Esmeralda Díaz Regina. Oremos. Que Dios siga conservando a los papás de Cristal. Hoy le dan este regalo maravilloso, su fiesta, su acción de gracias por sus 15 años de vida. Oremos. Por su familia de Cristal Esmeralda que hoy la están acompañando, sus amigos, sus invitados. Oremos. Pedimos también por algunos seres queridos, familiares, invitados que no han podido estar en este momento, pero saben que Cristal Esmeralda hoy da gracias a Dios, hoy celebra su fiesta. Oremos. Pedimos también por un ser querido que ya no vive, familiar de Cristal Esmeralda, si estuviera aquí, estuviera contento, contenta, celebrando sus 15 años de su nieta, de su ser querido. Oremos. Por todos los que están colaborando en este momento con Esmeralda, para que ella esté contenta, feliz, en este día bonito que celebra sus 15 años de vida. Oremos. Todo esto te lo pedimos a ti, Jesús, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Oren, hermanos,
para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio. para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al proclamar, Señor, tu obra admirable en la Santa Virgen Escolástica, suplicamos humildemente a tu majestad que así como te agradaron sus méritos, así te sean aceptables el desempeño de su servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría cantando. Santo, 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 es el Señor del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana en el Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a los discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Jesucristo está con nosotros, sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Paraditos todos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León XIV, con este obispo José de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia de nosotros aquí reunidos, que acompañamos a Cristal Esmeralda Díaz Regino a darle gracias a Dios por sus 15 años de vida. Pedimos también por sus papás, su familia, sus amigos, sus invitados, así también con la Virgen, San José, los apóstoles
y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cantamos a Diosito diciéndole todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, líbranos de líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, decimos. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestras faltas, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. En Cristo Jesús, dense ese saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Jesucristo está con nosotros. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, Pero una palabra pero una tuya palabra tuya bastará para sanar. sanar. El cuerpo de nuestro Señor Jesús nos guarde para la vida eterna. Amén. Oremos. Alimentados por la participación de este divino don, te rogamos, Señor Dios nuestro, que a ejemplo de Santa Escolástica y llevando en nuestro cuerpo los padecimientos de Jesús, nos esforcemos para adherirnos solo a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes.
Que la bendición de Dios descienda, nos acompañe. Nos persignamos todos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vayan en paz, la Santa Misa ha terminado. Aplauso fuerte para Cristal Esmeralda. Muchas felicidades, disfruta tu fiesta. Hoy es un día muy bonito para ti, inolvidable. Que Dios te bendiga. Vete en paz. Dios es mi Padre es Dios, toda mi vida te quiero dar, siglo por hilo con gran amor, si tú le dejas bien lo hará. Si Dios cuida de mí,
aplauso ahorita a las llegadas, señores. De verdad, muchísimas gracias a toda la gente presente. Agradeciendo por ahí la invitación, muchas gracias por ahí, mijo. A la gente que nos trajo, muchas gracias. Pues somos parte de esta fiesta, de estos 15 años, ¿ok? Por ahí, mi gente bonita, gusta un temita de comunicación y le creo que con mucho gusto podemos complacer. Así que, ahora con más temas, llevando con más temita por ahí, la Rosa Martín y la más queridona desde Calixtla, Guerrero, muchachos. Así que, continuamos. Claro que sí, con mucho gusto por ahí. El restaurante que traemos tarde. Buen provecho a toda la gente que está comiendo. Por ahí está la fila con la comida, así que buen provecho, mi gente bonita. Claro que sí. Si gusta la comunicación, muy temita, mi gente de arriba, mi gente de abajo, con mucho gusto, si la tenemos al auditorio, si la tenemos, la complacemos. Así que vamos a tener más temas, más temitas para toda mi gente bonita. Y por esa calle vive la que a mí me abandonó. Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimó. Se agachaba y sonreía, pensaría que le rogaba yo. Me dirás, yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó. Ella lloraba, otro día por la mañana, de un sentimiento que ella guardaba. De lo que está pidiendo con mucho gusto, como la temita, salsita por ahí de la buena, a la gente está pisteando la chelita, el tigrita, compadre, y el mezcal. Así que, continuamos con más temas, borrachito, la gente que puede llegar, bienvenidos sean de este lado. Continuamos. Es el amarte
Se